¿Qué onda, chavos? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video. Pues en este video vamos a tratar algo sobre algunas dudas que me han comentado mucho sobre qué eliminador usar, de 12 volts a cuánta corriente, etcétera. Hoy va a ser este video. Entonces, primero quiero invitarte a que me sigas en mi Facebook. Como tal, yo tengo una página en la cual me dedico a fabricar letreros neón. Entonces, aquí te voy a dejar el nombre de la página y en la descripción te voy a dejar un link para que te lleve directamente a la página. Por si tienes interés en adquirir uno, en este caso que pues, yo te lo fabrique y te lo envía hasta tu domicilio, lo podemos hacer sin ningún problema. Simplemente ahí me mandas un mensajito y pues va. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces básicamente cuando trabajamos con letreros LED neón, para seleccionar entre un eliminador o una fuente de poder como la que tenemos aquí, tenemos que considerar dos aspectos, ¿va? Primero, voltaje. Voltaje, en este caso, todas las tiras LED neón trabajan a 12 volts. Entonces, esa es la primera condición. Que vamos a utilizar un eliminador. Aquí yo, por ejemplo, tengo este eliminador que dice output de 12 volts de corriente directa. 12 volts es lo que requerimos de corriente directa. Primer paso, ya está. Segundo, bueno, aquí un comentario, ese 12 va a estar fijo, ¿va? Entonces vamos a llegar a la tienda y pedir un eliminador de 12 volts. Pero te van a pedir otro dato, el cual es la corriente. ¿Qué es la corriente? Pues básicamente lo que la corriente, al parámetro que se refiere, es a la cantidad de amperios, esa es la unidad de medida, el amper, el cual necesitamos para que la tira LED funcione correctamente a su máximo brillo. Entonces, básicamente, como ya te lo había comentado, aquí las tiras LED tienen una pequeña marquita, las cuales nos indican en dónde se pueden cortar. Pero en realidad, ¿qué estamos haciendo? Pues básicamente estamos abriendo o estamos extrayendo circuitos electrónicos, los cuales consisten en esta forma. Aquí yo, por ejemplo, nada más corté una parte. Entonces, si te puedes percatar, tenemos básicamente tres diodos LED y una resistencia. La resistencia es ese 331 que dice ahí una pequeña leyenda. Esa es una resistencia y los otros tres que ves ahí son diodos LED. Entonces, la prueba que vamos a realizar va a ser la siguiente. Para averiguar cuánta corriente consume en total tu tira LED, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a medir la corriente que consume este pequeño tramito. Después vamos a hacer un pequeño cálculo para ver si en realidad todos esos tramitos está sumando y me está dando el total de corriente. También vamos a medir la corriente total que consume esta tira LED. Esta tira LED tiene una distancia de 2.5 metros o 250 centímetros. Y este pequeño tramito ya lo medí y mide 2.5 centímetros. Entonces, lo primero que vamos a realizar va a ser medir la corriente. ¿Cómo se mide la corriente? De la siguiente forma. Vamos a tener nuestra fuente de alimentación. En este caso, como voy a hacer una pequeña tirita, yo voy a ocupar un eliminador. Entonces, el eliminador que ya les había comentado, uno de 12 volts a 1 amper. Entonces, este me está simbolizando mi fuente de alimentación. Y aquí tenemos un cable el cual es el negativo y el otro es el positivo. En realidad aquí no importa para hacer la medición, ¿va? En todo caso, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, vamos a tomar el cable positivo, vamos a cortarlo y una terminal la vamos a llevar a un instrumento que se llama multímetro y la otra terminal la vamos a llevar directamente a la tira. Aquí tenemos la tira, un cable va directo y el otro lo cortamos y lo ponemos aquí con un multímetro. En este caso, yo voy a utilizar este pequeño multímetro, entonces lo voy a colocar en la escala de amperes en corriente directa, en la única escala que es de miliamperes, es decir, ahí me mide solamente los miliamperes. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, aquí yo ya tengo el arreglo que te estoy mostrando acá, es decir, en estas dos terminales voy a conectar el eliminador, en uno de estos dos cables que vienen para acá, voy a cortar. Es decir, esto estaba unido, pero yo lo corté y dejo circuito abierto y uno pasa directamente a la tira. Ok, entonces la forma de medir va a ser la siguiente. Vamos a seguir el diagrama. Entonces, una terminal del multímetro lo voy a colocar en una terminal en el cual corté de esta forma y en la otra terminal del multímetro lo voy a colocar en la otra terminal que corté. Una vez hecho esto, yo voy a conectar el eliminador aquí.
Aquí yo ya tengo mi eliminador, como te puedes percatar, pues es un eliminador de 12 volts en este caso estoy trabajando con uno de 12 volts a 2 amperes. Aquí yo simplemente corté los cables y lo uní con uno más grande y le coloqué unos pequeños caimanes. Entonces voy a conectarlo y voy a conectarlo aquí a la tira LED. Vamos a conectarlo de tal forma que la tira encienda. Si no enciende, recuerda que la solución es conectarlo al revés. Entonces ahí por ejemplo ya prendió y nos está marcando una corriente de 17.6 amperes. 17.6 miliamperes, perdón, porque recuerden que la escala es miliamperes. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos conectado al revés? Simplemente no nos va a encender. Ahí podemos ver, es más, ni siquiera nos va a marcar corriente, ¿va? Entonces, ya tenemos nuestro primer dato. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un multímetro de este tipo? Pues mira, básicamente lo que tienes que hacer es colocarlo en la escala de amperes en directa. Hay otros multímetros que traen la opción de amperes en alterna, es decir, en vez de traer una línea recta aquí en el A, trae una línea curva, así como la que tenemos aquí, la que te estoy señalando. Entonces lo que vas a colocar, o lo que vas a hacer es colocar el selector de tu multímetro en la escala de 10 amperes. Y después las dos puntas que tiene, la roja la vas a poner en donde diga A, quiere decir que vas a medir amperes. Y el negro lo vas a conectar en el que dice COM o común. De esta forma, tú también aquí ya tienes las dos terminales, las cuales vas a conectar en este punto de aquí. De la misma forma que lo hicimos con el multímetro anterior. ¿Qué pasa? Que el multímetro ya no sirve, entonces mira. El otro sí sirve, entonces utilicé el otro. Ok. Entonces, una vez hecha la prueba anterior, una vez medida esa corriente, recuerda que nos dio 17, bueno, en realidad nos dio como 17.6, pero en la primera medición en la que yo hice nos me dio 17.4. Quiere decir que un tramito de 2.5 centímetros está consumiendo 17.4 miliamperes o 0.0174 amperes. Esto solamente recuerda que el mili es un por 10 a la menos 3, entonces nos da este valor. Si por ejemplo nosotros hubiéramos utilizado este multímetro, si lo dejamos aquí en la escala de 10 y lo conectamos de la misma forma anterior, ahí sí ya nos va a dar un valor exacto a este de aquí, al 0.0174. Lo que pasa con el otro es que yo por ejemplo lo puse en la escala de milis, entonces el valor que me dé aquí tengo que multiplicarlo por 10 a la menos 3. Si tú lo colocas en el 10, ya te va a dar la medición correcta, sin nada de mililitros. Sin nada de miliamperes ni nada. Entonces, una vez dicho eso, realizamos el cálculo. Como ya te lo comenté, ese pequeño tramito tiene una dimensión de 2.5 centímetros. Por lo tanto, decimos que ese tramito consume 0.0174 amperes. Si yo quiero calcular cuánto consume una tira, por ejemplo, la que ya te había comentado, la cual tengo aquí, que es una dimensión de 2.5 metros o 250 centímetros, ¿cuánto amperes va a consumir? Pues bueno, lo primero que tenemos que calcular es cuántos tramitos de estos pequeñitos tiene en total la tira grande. Para eso lo que hacemos es medir la distancia total o la longitud total de la tira que quiero medir. En este caso, como ya te lo comenté, son 250 centímetros y lo dividimos entre el tramito pequeñito. Haciendo esa división, 250 entre 2.5 nos me da que tiene 100 pedacitos. Esta tira tiene 100 pedacitos de este. ¿Va? Entonces, una vez hecho eso, lo que nosotros nos queda por realizar es una multiplicación. ¿Cómo va a ser? Que la corriente total o amperes va a ser igual a la multiplicación de lo que medimos anteriormente multiplicado por el total de tramitos, es decir, 100. Una vez hecho esta multiplicación me da una corriente de 1.74 amperes. Es decir, que si yo conectara esta tira LED, le coloco el multímetro como te lo hicimos en un principio, abrimos el circuito, colocamos las puntas del multímetro aquí y medimos aquí en el multímetro en la escala de 10, me tiene que dar ese 1.74 amperes. Ojo con este detalle, yo no puedo medir corriente con este porque este solamente me permite medir, aquí me lo dice, hasta 200 m, es decir, hasta 200 miliamperes, o en otros términos es 0.2 amperes. Por lo tanto, si yo lo conecto, simplemente voy a quemar el multímetro. Por eso es que debemos utilizar este que me tiene una escala máxima de hasta 10 amperes. Una vez dicho eso,
yo no voy a medir la corriente con ninguno de los dos. En primera, porque el primero no me sirve, no tiene la capacidad suficiente. Y en segunda, porque este no sirve. Entonces, lo que yo voy a utilizar es mi fuente de alimentación, la cual ya me da la corriente que consume en total. Entonces, vamos a hacer la medición. Ok, ok. Entonces, aquí yo, por ejemplo, tengo la tira. La tengo conectada ya con los dos cables. Los dos cables llegan aquí. Aquí tengo esta fuente de alimentación, la cual como puedes ver pues es una fuente de computadora. Entonces si quieres armar, si quieres aprender a armar una fuente de alimentación de este tipo, déjame en los comentarios y te enseño a armarla. Aquí por ejemplo ya tenemos la escala de amperes y la escala de voltaje. Solamente vamos a utilizar la escala de amperes. Entonces yo aquí lo voy a conectar en el más 12. Recuerda que la tira ya se quemó la fuente. No te espantes, no pasó nada. Entonces voy a conectar aquí en el término la terminal de más 12 y el otro en el que dice A para medir corriente. De esta forma, como te puedes percatar, pues ya encendió la tira y en el valor me está dando una corriente de 1.01. Básicamente el promedio es 1 ampere, ¿va? Entonces, vamos a ver. En el cálculo que nosotros realizamos de manera teórica, nos dio que esa tira en total debía consumir 1.74. Sin embargo, ya vimos que esto no es cierto. Ahí es donde nos damos cuenta que la teoría a veces no se relaciona mucho con la práctica. Y esto pasa por diferentes factores. Simplemente estos son términos ideales. Es decir, que en la fuente vamos a tener distintas variaciones por variación de voltaje, etc. Entonces, lo recomendable para saber cuánto consume tu tira LED completa de 5 metros es realizar una medición de la corriente utilizando tu multímetro o una fuente de alimentación, que si quieres ya sabes te puedo mostrar cómo las puedes fabricar teniendo una fuente de alimentación de computadora y un pequeño display como te lo comenté. Entonces vámonos al siguiente paso. Bueno, chavos, pues lo anterior fue para averiguar cuánta corriente consume en total una tira LED neón de X dimensión, la que tú adquieras. Regularmente son de 5 metros. Entonces tú haciendo esta medición ya vas a poder calcular cuánta corriente consume en total tu tira LED. Entonces, yo aquí por ejemplo en el primer video de letreros neón, yo te comenté que yo siempre utilizaba un eliminador de 1 ampere a 12 volts. ¿Esto por qué? Porque yo cuando hago la medición de lo que consume en total todo mi diseño, voy a consumir, bueno, estoy midiendo menos de 1 ampere. Por eso yo estoy utilizando este tipo de eliminador. Más adelante vamos a ver cómo elegir entre un eliminador o una fuente. Entonces aquí quiero mostrarte algo, ¿va? Entonces, resulta que vamos a hacer un ejemplo, ¿va? Aquí yo estoy haciendo un pequeño diseño, lo cual no tiene nada que ver, ni existe esta palabra. Entonces, yo haciendo la medición, recuerdas un ejemplo, ¿va? Entonces, yo haciendo la medición y todo, calculé, bueno, descubrí que la corriente total que consumía mi diseño era de 1 ampere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues mira, aquí vamos a responder a otra pregunta, la cual es ¿por qué algunas letras se me funden? Entonces esta va a ser la respuesta. Mira, regularmente lo que yo te comenté en el primer video fue que hicieras este tipo de conexión, que tuvieras tu eliminador o fuente de alimentación, los dos cables los llevaras a una entrada de la primera letra, en la salida de la primera letra lo conectas a la entrada de la segunda letra y así te la llevas, es decir que estamos haciendo una conexión en serie. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Resulta que vamos a hacer el ejemplo. Esto, como ya te lo comenté, consumía una corriente total de 1 ampere, ¿va? Entonces, consumí 5 metros, ¿va? Entonces, quiere decir que esta tira LED de 5 metros que me está consumiendo una corriente total de 1 ampere está diseñada, o bueno, nuestro fabricante de esta tira la diseñó de forma tal que consuma, es decir, que a través de ella, si lo conectamos de esta forma, si está en serie, está diseñada para hacer circular 1 ampere a través de toda esta tira. Recuerda que estamos diciendo que todo esto está siendo solamente por una tira, pero
¿Qué es lo que pasa si nosotros queremos conectar más de una tira en esta configuración? Es decir, que yo por ejemplo, pues que aparte de este diseño quiero ponerle un corazoncito aquí, quiero ponerle una flechita aquí, quiero ponerle una estrellita aquí y así, ¿no? Una estrella bien fea. Entonces, regularmente, ¿qué es lo que haríamos? Jalar el positivo para acá. Después de esta, bueno, aquí entra en una punta y en la salida de esta tira lo conectamos al siguiente positivo. Después aquí el negativo lo llevamos hacia el negativo de la primera tira, la entrada, a la salida de la siguiente, al negativo y así. Es decir, hacemos la misma conexión que tenemos acá. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a suponer que esta es otra tira de 5, o sea, todos estos diseñitos consumen otro ampere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si te das cuenta, todo está en serie. Quiere decir que a través de todo este circuito, a través de todo este diseño, estamos haciendo circular la corriente total, los cuales son 2 amperes. Recuerda, esta es una tira roja, esta es una tira verde. Cada una consume 1 ampere, por lo tanto estamos haciendo circular 2 amperes a través de todo esto. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? El fabricante de esta tira la diseñó de forma tal que a través de esto solamente pueda circular un solo ampere. Entonces nosotros la estamos haciendo circular 2, es decir, estamos sobrecalentando toda esta tira. De esta forma que vamos a lograr que se queme una letra y ya se apagó todo. Esa es la falla que podría darse cuando no elegimos el eliminador de la corriente correcta. Entonces, una vez dicho esto, te voy a dar la solución para este problema. Ok, entonces aquí yo tengo la solución para ese problema, el cual va a consistir en lo siguiente. Primero vamos a descubrir cuál es la corriente total que está consumiendo todo nuestro diseño. Vamos a hacer el ejemplo de que yo quiero hacer este diseño, el cual dice Hawk Robronic, es decir, mi página, mi marca, ¿no? Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, no, pues este diseño me llevó una tira, 2 tiras, 3 tiras, me llevó 3 tiras. Entonces, aquí también te estoy dando un ejemplo en el cual estoy diciendo que una tira está consumiendo 1 ampere. Recuerda, esto lo tienes que medir. Entonces yo estoy haciendo nada más así un ejemplo. Una tira consume 1 ampere, otra tira consume otro ampere, otra tira consume otro ampere. Es decir, estoy consumiendo 3 amperes en total. Si yo lo conectara en serie, como es el caso de acá, es decir, que yo coloco H Robronic toda en serie así como lo tengo aquí, voy a hacer circular a través de todo ese diseño 3 amperes, a través de todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. ¿Qué voy a generar? Que se queme. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? Pues mira, vamos a tener nuestra fuente de alimentación o eliminador, depende del caso, y le vamos a conectar 2 cables en la salida, pero estos cables van a tener un calibre mayor. Aquí te voy a poner, por ejemplo, una tablita, la cual es una tabla representativa, la cual me dice qué cantidad de corriente podemos hacer circular por un cable de calibre X. ¿Cómo saber a qué te refieres con eso de qué calibre del cable y que quién sabe qué? Pues mira, este cable regularmente se utiliza en instalaciones eléctricas, pero resulta que este tipo de cables sí podemos hacer circular muchísima más corriente que en los más pequeñitos. Es decir, aquí cómo te vas a enterar del calibre, pues bien aquí mira, básicamente en la leyenda del cable, aquí por ejemplo dice 14, bueno aquí está al revés, aquí dice 14 AWG, quiere decir que este cable verde es de calibre 14 y el cable rojo, si no mal recuerdo, bueno aquí viene, es un calibre 12, sin embargo ya no viene especificado. Entonces, tú de esa forma vas a poder saber qué calibre utilizar. Por ejemplo, aquí lo que hicimos fue que estamos consumiendo 3 tiras, la cual consumen 3 amperes en total. ¿Qué calibre voy a utilizar de los que están aquí? El que esté por encima de 3 amperes. Entonces, una vez haciendo esa elección, por ejemplo, si mi circuito en total consume, no sé, unos 5 amperes, voy a elegir un cable que pueda resistir más de 5 amperes, por ejemplo unos 10, unos 11, 12, 13 amperes, para no estar tan limitados, para no estar tanto al límite. Una vez elegido qué cable vamos a utilizar, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vas a poner en la salida de tu fuente o eliminador
esos dos cables que van a ir de un calibre mayor, vas a hacer una línea de esta forma y la otra de esta forma. Estas dos van a ser por donde vamos a hacer circular esos 3 amperes en total. Y de esta forma tú ya vas a sacar derivaciones, por ejemplo, del positivo del cable grande, vas a llevarlo al positivo de tu primer letra. Aquí, como estas 3 letras está consumiéndome una tira, pues ya simplemente hago la conexión que te enseñé en un principio, la de conectarlas en serie. Aquí, por ejemplo, la H la estoy conectando en serie con la R a la salida, conecto la O y de esta forma ya consumí una tira de 5 metros. Siguiente derivación, utilizamos igual, sacamos el positivo y el negativo de los cables de alimentación a las siguientes 3 letras, que aquí también estoy haciendo el ejemplo de que esas 3 letras están consumiendo 5 metros. Y lo mismo con la siguiente. De esta forma estamos garantizando que toda esta corriente total, la cual es muchísimo mayor a la cual están diseñadas estas tiras, en vez de hacerla circular por el diseño, bueno, por las letras que están en un principio, estamos haciendo circularlas por los cables gruesos, los cuales sí que podemos hacer circular una corriente muchísimo más grande. De esta forma nosotros ya estamos dando solución a ese problema de que regularmente se funden, ¿no? Porque se queman, esa es la solución. Entonces aquí voy a ponerte un ejemplo de cómo tengo esa conexión. Sale, chavos, yo aquí por ejemplo ya tengo conectado. Aquí tengo un eliminador, pero simplemente es porque no tengo pequeñas tiras y no van a consumir tanta corriente. Aquí tengo mi eliminador, el que he utilizado siempre, el de 12 volts a 1 ampere. Lo tengo conectado aquí en las salidas. Recuerda que si tú vas a utilizar muchísima más corriente, la cual ya te enseñé a sacar, tienes que utilizar, ya no vas a utilizar un eliminador porque seguramente a las corrientes mayores ya ni siquiera ya no hay eliminadores de tanta corriente. Entonces lo que vas a utilizar es una fuente de alimentación, y de esta fuente de alimentación en realidad lo que vas a conectar son estos cables, los cuales son de un calibre muchísimo más grande, como te puedes percatar, son más gruesos. Y aquí por ejemplo es el positivo, este es el negativo. En el negativo voy a sacar todos los negativos de mis siguientes tiras. Aquí yo lo que estoy haciendo es hacer una representación de que esta amarilla es una tira de 5 metros. Esta blanca es otra tira de 5 metros. Esta rosa es de 5 metros y esta roja es de 5 metros. Entonces, esta es la solución a ese problema. Cuando cuando utilizamos bastantes tiras LED, esta es la solución, elegir un cable de calibre mayor. Y aquí, algo que se me pasó a comentarte es que este calibre, el que ya va directamente a las tiras, es de calibre 22, el cual está perfectamente para alimentar una tira completa de 5 metros, ¿va? Entonces, eliges tu calibre mayor y ya de ahí vas sacando las derivaciones, positivo negativo para la primera, positivo negativo para la segunda, positivo negativo, y así te la llevas. De esta forma yo por ejemplo ya voy a conectar y deben de prender mis 4 colores. Y pues nada, esta fue la solución que te quiero brindar, que te quiero compartir. Espero no se te haya hecho muy pesado el video. Espero que todo haya quedado perfectamente entendido. Si no, házmelo saber en los comentarios. Dime cuál fue la parte que no entendiste y pues puedo explicarlo tal vez en otro video. Tal vez el uso del multímetro, eso sí, tal vez sí falte un poco más profundizar. Sin embargo, ya te di los requerimientos que necesitas para saber cuánta corriente consume todo tu diseño. Entonces, pues espero que te haya gustado. Si te gustó, ya sabes, déjame un like. Si no te gustó, déjame un dislike y mejoro la estrategia de explicación. Sígueme en mi página de Facebook, ya sabes. Si requieres una cotización, requieres que te envíe un letrero, házmelo saber y pues con gusto lo tratamos. Sin nada más que decir, nos vemos en un nuevo video.